Bienvenido, Fran, a Alda Institute. Estamos Muy bu- contentos, felices de que nos acompañes en este día. Bienvenido a Dominicana, la ciudad del merengue, el país del la merengue y de la ciudad alegría, la chispa. merenguera de Latinoamérica. ¿Quién no aprendió a bailar con merengue? Es que yo me Oh, acuerdo, sí, eso sí. es el Boni Ajá. Cepeda, los hermanos Rosario, Wilfrido Vargas. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias, José Daniel, por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con Un honor. nosotros hoy compartiendo. Antonio está por aquí también ya entrando, entonces muchas gracias a todas las personas que nos van a acompañar y los que van a estar ahí después viendo esto, súper, tomen papel y lápiz, porque esto es con papel y lápiz, tomando nota. Para nosotros es un Así es. inmenso privilegio, Fran Lázaro, el tenerte en República Dominicana y el compartir un tema tan importante en tiempos de pandemia. Creo que es un gran aporte a la sociedad en República Dominicana, Colombia y a toda Latinoamérica. Así que un Así tremendo, es. un líder y un gran ponente en estos temas como tú. Realmente es una bendición, es como maná caído del cielo para República Dominicana. Un gran honor el que seas tú hoy el ponente para nosotros. No, a ustedes gracias por la invitación nuevamente. Digamos que hoy las estrellas son las personas que se van a tomar el tiempo de acompañarnos durante este momento para tomar nota, tomar apuntes, recoger información. Como siempre digo yo en cada momento que tengo la oportunidad de compartir conocimiento, esta es mi verdad, no es la verdad. Tomen lo que les sirva y lo que no, ya saben a dónde va la basura, a la caneca. Entonces no se crean todo lo que les digan, tomen lo que les sirva, tomen lo que les sirva y aplíquelo en su vida. Y esto es con el Bien, cariño, ¿no? Con el cariño para todos, ¿no? No podemos hablar de lo que no hemos vivido. ¿Y quién no ha vivido el estrés? Vamos a verlo hoy. Así mismo. Nada, Fran fantástico. Lázaro es de Colombia, Medellín, ya un paisa. Él es director ejecutivo en línea positiva para Colombia, es facilitador, business coach, es coach profesional y personal avanzado, en neurocomunicador y también es master coach business. Nosotros nos sentimos humildes, Fran, de recibirte acá con nosotros, de que tú sacaras un poquito de tu agenda apretada para compartir un poquito con nosotros. Realmente nosotros sabemos del estrés, sabemos de lo que las situaciones que estamos viviendo. Sin embargo, sé también que con algunas herramientas que nosotros podemos usar en nuestras vidas, podemos tener un estrés un poquito más tranquilo. Así que, bienvenido, Fran. Esta es tu casa. Fran. Fran nos va a ayudar hoy a saber cómo nosotros podemos minimizar ese cortisol en la sangre. Fran? Sin duda, ¿no? Bueno, hay que entender una cosa y es que el estrés hay que saberlo interpretar, ¿no? Entonces, esto es neurociencias, esto es química, esto tiene componentes sociales, esto tiene componentes incluso de conducta, de comportamiento, tiene componentes también individuales, tiene componentes psicológicos. Entonces, vamos a hablar de todo un poquito hoy, vamos a hacer una conversación basada en la historia real. Se ha escrito todo lo que tú quieras de estrés. Hay millones de libros. Tú escribes estrés en Google y te salen chorro mil, chorrocientos, chorrenta y ocho artículos del tema. ¿Listo? Entonces te sale cualquier cantidad de información. Yo voy a tratar de contarles más un poco desde la historia personal también y desde lo que he aprendido a través del desarrollo de personas, la importancia del estrés. Ok. Primero que todo, y empiecen a tomar nota, el estrés se debe tener en cuenta porque es importante para el ser humano. Es muy importante para el ser humano. Entonces, siempre hemos hablado de estrés como la palabra más mala de todo el diccionario, ¿no? Incluso. Pero realmente Sí. no, hay que entender esto, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido qué es el estrés, cuáles son los factores que generan el estrés, cómo es la química del estrés, y luego iremos a ese componente final, cuáles son esas claves para evitar el estrés en casa o aprender a gestionarlo, ¿no? Porque evitarlo en estos tiempos es un poco complejo. Sí, es verdad. Muy complicado. Así es. Fran, tu experiencia trabajando este tema del estrés. El estrés no solamente nosotros lo vivimos en el trabajo, también en la Mm, casa nosotros vivimos estrés. Y quisimos hablar hoy específicamente de este tema porque hemos dedicado esta semana, vamos a estar hablando acerca de la familia. Vinimos el domingo y hablamos acerca de Reinicia a tus hijos para el éxito con Damisette Barría, que nos compartió un ujú. poco acerca del tema de cómo nuestros hijos, nosotros lo programamos para ser fracasados o lo programamos para ser exitosos. Fue fantástico lo que ella nos compartió. Y hoy tú nos vienes a hablar de cómo evitar el estrés en el hogar o cómo manejarlo, porque es difícil, como tú decías, nosotros controlar.
Perfecto, muy bien. Entonces empecemos con algo sencillo. Del estrés se habla mucho, pero ¿qué es el estrés? Empecemos por ahí. Entonces, desde ahí empecemos a desglosar toda la información. ¿Qué es el estrés? El estrés es una respuesta que genera nuestro cerebro a una condición externa o interna, la cual se manifiesta a través de nuestro cuerpo, básicamente. ¿Listo? Y el estrés es química, es pura química cerebral. Entonces, en neurociencias, el estrés básicamente está supeditado a dos palabras, dopamina y cortisol. Dopamina y cortisol, ¿ok? Entonces, entendiendo eso, hay que entender también los factores que generan el estrés. Hoy en día el mundo cambió, hoy en día estamos en condiciones de aislamiento constante, estamos en estrategia de acordeón, abren y cierran constantemente el mercado, abren y cierran constantemente el comercio, abren y cierran constantemente la industria. Esto va a seguir siendo así hasta que esto sea una lección aprendida para todos y podamos superar esto juntos. Pero una vez entendido esa estrategia de abre y cierra, esa estrategia de acordeón, el estrés siempre ha estado con nosotros, solo que las condiciones actuales han hecho de que eso esté a flor de piel. ¿Ok? Entonces, hay unos factores que disparan ese estrés en el ser humano. Hay unos factores individuales, básicamente está supeditado a esos rasgos de personalidad. Es cómo es tu personalidad. Y ahí juega un papel muy importante el temperamento, ¿no? Acuérdense que hay 4 tipos de temperamento. Entonces, tenemos que entender cuál es ese temperamento que tenemos nosotros, colérico, flemático, sanguíneo, melancólico, cuál es ese tipo de temperamento que nosotros tenemos, porque dependiendo también de ese temperamento, que es estructura básica de la personalidad, también tenemos un nivel de respuesta frente a esos factores externos o internos que pueden disparar nuestro estrés. Hay otro que son los factores psicosociales, ¿sí? Y es ese comportamiento social, cómo nos comportamos nosotros de manera social. El cerebro es social, o sea, el cerebro necesita de otros cerebros. Entonces, si yo tengo necesidad de aprender, yo necesito otro cerebro para aprender, y el cerebro aprende modelando, observando, auditivamente, kinestésicamente. Entonces, nosotros necesitamos de otro cerebro, o sea, necesitamos ser sociales para poder. Y al ser social, ese detonador que existe en la parte social también puede disparar nuestro estrés. ¿Ok? Hasta este momento no he dicho nada de lo positivo y negativo del estrés, simplemente esos factores y qué es el estrés. El tercero, hay unos factores que se llaman bioecológicos y son las respuestas que nosotros tenemos, las reacciones que sufre nuestro cuerpo a los factores que están en todo ese medio ambiente en el que nos desarrollamos. Ok, entonces, por ejemplo, tengo mucho calor, mi cerebro se dispara en eso. Tengo mucho frío, estoy en el tráfico, el ambiente del tráfico. Entonces, todos esos factores terminan determinando en nosotros. Y antes de entrar en esa parte importante de todo esto, la pregunta es, ¿por qué existe el estrés? Es una respuesta del cerebro, es parte de nuestra naturaleza. Es más, lo necesitamos de manera constante. El estrés es el que hace que te levantes, el estrés es el que hace que estudies, el estrés es el que hace que te permite a ti ponerte el cinturón de seguridad cuando montas en tu carro, el que te hace mirar de lado a lado una calle cuando la vas a pasar, porque es una respuesta de supervivencia que tiene nuestro cerebro frente a la vida. Y el cerebro reptiliano, en esa famosa teoría del cerebro triuno, el cerebro reptiliano, que es el pequeñito que tenemos aquí al final de la médula espinal, 500 millones de años de evolución, no tiene nada. Este cerebro está diseñado simple y llanamente para mantenernos vivos, mantenernos vivos. Esa es su razón de ser y para reproducirnos. Entonces, mi querido José Daniel y Antonio, entendiendo esta importancia y la importancia que tiene el estrés en nuestra vida, tenemos que aprender a gestionarlo, a usarlo. No controlamos el cerebro. Eso es mentira. Solo lo podemos gestionar cuando lo conocemos. Pero si no lo conocemos, no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo es, pues difícilmente vamos a poder gestionarlo. Sí mismo es. ¿Sabes qué, Frank? Que ahora que tú mencionas eso, me parece interesante el tema porque muchas personas viven pensando que el estrés es malo, que el estrés es algo malo, que nosotros con estrés no podemos vivir. Y mucha gente habla de eliminar el estrés. ¿Cómo eliminar el estrés? Pero eso sería como quitarlo entonces, según lo que tú has planteado, como quitarnos una parte vital. Es como tú quitarte el miedo. El miedo no se quita nunca porque el miedo, como tú mencionabas, es parte de nosotros. Existe para ayudarnos a nosotros a estar vivos. Si nos quitan el estrés, posiblemente, Fran, nosotros no pase algo, no pase algo feo. Porque No, el mira, estrés, como tú decías, nos mantiene activo, nos mantiene atento. Entonces, Fran, ¿cómo yo entonces identifico ese estrés? ¿Cómo yo puedo identificar ese estrés? Perfecto. ¿Y cómo identificar el estrés? Primero que nada, ya vimos lo que es el estrés. Ahora, ¿cómo yo identifico que estoy estresado?
Perfecto. Digamos que hay dos tipos de estrés. ¿Listo? Técnicamente hay dos tipos de estrés. Está el euestrés, euestrés, y está el distrés. El euestrés es el estrés positivo. Es el que te motiva a avanzar, el que te dice levántate porque hoy le vas a poner más ganas que nunca para lograr lo que te propones. ¿Sí? Sí. Euestrés. ¿Listo? Y el diestrés es el negativo. Entonces, esto está asociado básicamente a dos componentes químicos del cerebro, el eustrés, dopamina, y el diestrés, cortisol. ¿Cuál es el problema con esto? Cuando el cerebro dispara el cortisol en nuestro cuerpo, de hecho el cortisol es tóxico para el cuerpo, nosotros empezamos a sentir ese agotamiento en el cuerpo, ¿sí? Entonces él se acumula, entonces uno siente como el dolor en la nuca, en la espalda, en las piernas, como cansancio mental, como que me vuelvo fotosensible, me vuelvo irritable. ¿Por qué? Porque se ha disparado en mí el estrés negativo, o sea, el cortisol, o sea, el diestrés. Y eso entra en nuestro cuerpo, domina nuestra conducta, domina nuestras emociones, se vuelve caldo de cultivo para la reactividad y activa todo el sistema de supervivencia del cerebro. Ojo con esto, el sistema de supervivencia del cerebro. ¿Y cuál es el De ahí, sistema de Fran Lázaro, viene supervivencia? el tema de la ansiedad también. Sí, sin duda. Entonces, las personas empiezan a moverse más rápido, necesitan que todo sea para hoy, entra la sensación como decimos nosotros aquí, el cortoplacismo, y todo lo queremos para allá, entramos en ansiedad, bueno, vamos al futuro, básicamente la ansiedad es tener el pensamiento en el futuro constantemente, y la depresión es tenerlo en el pasado. Entonces, cuando estamos en presente, ya estamos entendiendo la importancia de manejar y tener el control de nuestra conducta. Entonces, cuando yo estoy en modo supervivencia, cuando yo disparo todo ese sistema de supervivencia del cerebro basado en el diestrés o basado en el cortisol, el cerebro hace tres cosas. La primera, pelea. Entonces nos volvemos reactivos. Entonces inmediatamente estamos como al acecho, a ver quién me dice algo. Estamos como el globo que lo inflas, lo inflas, lo inflas y está esperando la aguja. ¿Sí? Entonces con cualquier roce, Oh, ¡pum! Entonces tienes un día de tráfico tenaz, llegas a tu casa y tu esposa, ¿cómo te fue? ¿Cómo me iba a ir? Pues mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué me reaccionas así? ¿Qué pasó? sí, sí. Tranquilo. Pues, yo no tengo la culpa. O sea, sí, tenías el tráfico Ajá. pesado, tuviste un problema con tu jefe, perdiste tu mayor cliente. No sé, la cantidad de factores propios del trabajo. Tu jefe dijo algo que no era, te relacionaste más con un compañero, todos los factores propios de trabajo. Entonces, primero peleas. Segundo, te puedes esconder. Entonces tu cerebro te dice sumisión, como que sumisión, como que, ay, no, pobrecito yo, victimización, nadie me quiere, todos me Bueno, odian. Entonces entramos en ese proceso de victimización. Entonces, o pelea o se esconde, ¿sí? O huye. Entonces empezamos a evadir. Evadir. Entonces la esposa le dice, mi amor, necesitamos que hablemos de, ay, no, ahorita no, mi amor, es que estoy estresado, no quiero hablar de esto, permiso, que no sé qué, pum, pum, y se pierde. ¿Sí? Entonces, activamos ese sistema de supervivencia, el cerebro inmediatamente con ese nivel de cortisol tan alto, lo que hace es que inmediatamente empieza o a pelear, o a entrar en sumisión, o esconderse, o simplemente le saca el cuerpo a las cosas. Y el efecto de eso es que todo eso termina afectando nuestro núcleo familiar. ¿Por qué? Porque es que la familia es un componente adecuado y equilibrado de emociones y de conductas de papá, mamá, niños, si los hay, o mascotas. Porque hoy en día la familia tiene un componente adicional que se llama mascotas. Entonces, hasta ya hay expertos en emociones de mascotas, esto es una cosa seria porque las nuevas generaciones están viendo en las mascotas una forma diferente de construir familia y pues también la compañía y todo lo que implica la mascota. Entonces, una vez que yo identifico qué tipo de estrés, si es un estrés positivo o si es un estrés negativo, si es eustrés o si es diestrés, entiendo que yo debo mantener un equilibrio de eso. Andar en excesivo estrés positivo, pues yo no conozco el primero en el mundo. Por ahí en Netflix hay una historia del hombre más feliz del mundo, el monje que vendió su Ferrari. Entonces, pues el hombre vive en modo positivo, le hicieron un escáner en su cabeza, en la parte donde se acumula la felicidad se dieron cuenta que es más grande que la de todo el mundo y por eso fue considerado por algún periodista el hombre más feliz del mundo. Pero yo no conozco el primero. De hecho, yo le digo a mis clientes, si conoces a una persona que tenga todo lo que necesita en la vida y que tenga la vida perfecta, yo invito al almuerzo. Yo quiero conocer a esa persona, porque pues eso no existe. Pero también vamos al otro lado del estrés. Si vamos a ese lado diestrés, donde está el cortisol apoderado en ti, donde vives en modo reactividad, donde vives acosado por el tiempo, donde vives con ganas de destruirte y destruir todo lo que hay en tu entorno, con la mirada, con tu energía, con la palabra. Entonces, ¿cuál es el efecto de ese? El efecto de eso es que terminamos básicamente
obstruyendo constantemente el desarrollo de una familia. Y tu familia es quizá tu mayor tesoro. Es tu mayor tesoro. Entonces, cuando no estás cuidando a tu familia, cuando no estás protegiendo lo más importante que tienes, cuando no te das cuenta de la importancia de lo que es la familia para ti, pues el resultado es que tu familia también termina viviendo el estrés que sufres. Y como efecto de eso, pues todos terminan saturados. Entonces ya llegó papá que quiere matar el mundo, ya llegó mamá que quiere destrozar todo, ya no se le puede hablar, el silencio se apodera de esa persona a tal punto de que prefiere no hablar porque si habla explota. Y el resultado de eso es que estamos creando un ambiente tensionante, constante en nuestra familia. Por eso es tan importante que nosotros evaluemos constantemente cuál es ese estrés que está dominando mi conducta, qué es lo que estoy haciendo yo a través de ese estrés para mantener el control o la gestión de mi conducta y entender también que tu familia no tiene la culpa. Y esa es la pregunta para ustedes hoy. ¿Tu familia tiene la culpa? ¿Tu familia es responsable de eso? ¿Tu familia merece eso? Es el único lugar donde te reciben, llegues como llegues, ¿no? Entonces, tus hijos siempre esperarán de ti lo mejor. Eres el ejemplo a seguir, eres su héroe. Y siendo su ejemplo a seguir y su héroe, la pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿O simplemente estás vaciando, desahogando todo tu diestrés, todo ese estrés negativo con tu familia, cuando tu familia es parte de ese equilibrio que hoy te hace ser un ser humano como eres, ¿ok? Entonces, haciendo rápidamente un recorrido, arrancamos de qué era el estrés, que es esa respuesta psicológica a través del cuerpo en el cual se manifiesta la química de nuestro cerebro, ¿sí? Cortisol o dopamina, y como tal nos pone en un mecanismo de supervivencia dependiendo si es negativo o si es positivo. Hablamos también de esos factores que fueron o son los factores que directamente están afectando nuestro estrés, directamente están permitiendo que ese estrés se manifieste a la gente. Entonces hablamos de los factores individuales, hablamos de todos esos rasgos de personalidad que tenemos como seres humanos y a la vez de esos temperamentos que manejamos y cómo esos temperamentos pueden terminar afectándonos a nosotros en el desarrollo. También hablamos de esos factores psicosociales y es cómo es esa conducta social, cómo nos estamos moviendo en un ambiente social. El cerebro necesita otros cerebros para poder aprender, para poder avanzar y para poder encontrar un mejor rendimiento en lo que hace. Y hablamos de esos factores bioecológicos, que es esa respuesta que recibe el cuerpo a través de todos los factores externos en el medio ambiente. Muy bien, y entendido eso, llegamos a la parte de qué tipo de estrés tenemos. Hay dos tipos, hay el eustrés, que es un estrés positivo, y está el diestrés, que es un estrés negativo. Y es ese estrés que nos mantiene a nosotros en modo pelea, en modo sumisión o en modo huida constante, porque se manifiesta en nosotros dominando nuestra conducta, dominando nuestra emoción y manteniendo en nosotros yo diría que un control. Es como si en la cabeza tuviéramos una maquinita que nos hace el control de toda nuestra conducta y nos hace el control de todo lo que somos. Del estrés se desprenden muchísimas enfermedades. Ya de hecho el estrés está catalogado como una enfermedad profesional. Y la pregunta es, pues tenemos bastantes factores en familia, tenemos bastantes factores de ambiente, tenemos bastantes factores de vida. ¿Para qué meterle más factores a nuestra historia? Y nuestra familia es nuestro apoyo. Frank, tengo una pregunta para ti. ¿Vale? Adicional a la dopamina, ¿puede la oxitocina y la serotonina también ser herramientas positivas que permitan minimizar los efectos del estrés? Y cómo yo pudiera utilizar tanto la serotonina como la oxitocina para estimularlas a hacerme sentir mucho mejor. Hay muchas personas que no conocen estos efectos químicos de cómo esto se maneja en el cuerpo y probablemente estas recomendaciones puedan apoyar mucho para que las personas puedan tener una vida mucho más agradable y más sana. Muy bien, entonces el cerebro se comunica a través de neurotransmisores y hormonas, ¿ok? ¿Qué hacen los neurotransmisores? Que son sustancias que comunican las neuronas y generan la sinapsis. ¿Qué hacen ellas? Es como una atomización, no se tocan las neuronas. Ellas atomizan neurotransmisores y hormonas para comunicarse de manera. Para darles una idea, la velocidad de transmisión de información entre las neuronas es de 431 kilómetros por hora.
431 kilómetros por hora. O sea, no tenemos el control de eso. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí juegan unos neurotransmisores y unas hormonas que son bien interesantes para el cerebro. Oxitocina, dopamina, serotonina, y el cortisol es como el enemigo a trabajar, ¿no? Es como que tenemos estas para combatir el cortisol. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros producimos naturalmente todos estos transmisores y todos neurotransmisores y todas estas hormonas. Por naturaleza las producimos. ¿Sí? El cerebro tiene la capacidad de producirlas. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer para producirlas en una mayor dimensión. Por ejemplo, algo tan sencillo como un abrazo, como un beso, como una mirada, como un momento de felicidad en tu familia. Todo eso produce neurotransmisores adecuados en la conducta del ser humano. Entonces, cosas tan sencillas como que llegues a tu casa y abraces a tu familia. Ya sientes ese abrazo de tu esposa, ese abrazo de tus hijos, ya sientes en tu cerebro que está pasando algo, porque estás disparando el nivel de oxitocina o de serotonina. Entonces, incluso ya hay drogas sintéticas que la gente que no le gusta hacer las cosas de manera correcta, para no poner juicios, las utilizan para estimular el cerebro de una manera diferente. Hay muchísimas cosas que se están haciendo hoy. Pero hay cosas muy sencillas, caminar. El simple hecho de sentir el agua fluir. Hay 3 sonidos que le encantan al cerebro. El agua fluir, ¿sí? El agua fluir, o sea, la lluvia caer, le encanta al cerebro. El cerebro le encanta eso. La mañana, los sonidos de la mañana, los pájaros, le encantan al cerebro. Y uno de los sonidos que más le encanta a los cerebros es de la sonrisa de un bebé. Cuando un bebé sonríe, cuando un bebé ríe, todo el mundo voltea a mirar. Pero cuando un bebé llora, todo el mundo también voltea a mirar, porque en el cerebro sabe que ese llanto es una alarma. Entonces, ¿qué es lo que realmente genera el estrés? Es una lluvia de neurotransmisores que, si yo no sé y no entiendo la importancia de poner ese polvo a tierra, de descargar mis emociones en otro lugar, de que la familia no es el lugar para ir a botar tus emociones malas del día, que allá vas a encontrar oxitocina, serotonina, dopamina, neurotransmisores que van a mantener tu cerebro en calma, en tranquilidad, digamos que feliz consigo mismo, porque esa es una de las grandes felicidades del ser humano, encontrar primero esa felicidad consigo mismo. Entonces, una vez que entiende eso, dice, pues mi familia no tiene la culpa. Ahora, si tienes problemas en tu familia, como los tenemos todos, pues habla. Hay que hablar. Sentémonos, conversemos y busquemos soluciones. Esta pandemia disparó los divorcios, disparó el maltrato a la mujer, disparó el maltrato a las mascotas, por lo menos en Colombia. Las estadísticas de Colombia se dispararon, los niveles de denuncia en ese tema. Porque una cosa es que estamos casados y nos vemos en el final de la tarde para cenar juntos y pasar 2, 3 horas juntos, y otra cosa es estar todo el día encerrados. Y a eso le sumas tus hijos, ¿sí? Tu internet, que tienes que compartirlo con tu esposa, que también trabaja, y tus hijos que están en el colegio. Tu internet se cae, estás en una conferencia importante, estás hablando con tu cliente, pasan cosas de ese tipo, tu cerebro está totalmente angustia. Y adicional a eso, cuando entras al hogar, como parte del hogar, y en este encierro que estamos hoy en día, pues también eres parte de todas las actividades propias del hogar. ¿Qué quiere decir eso? O sea, seguramente ya no tenés empleada de servicio, entonces tenés que parar tu trabajo, preparar el almuerzo, preparar la merienda, alistarte para el trabajo. Entonces, una Totalmente cierto. cantidad de componentes que hoy dice uno, ¿quién carajos no tiene estrés? Pues imposible, es imposible. Vivimos irritados, vivimos como sobrecargados. Lo que tú planteas es el día a día de la realidad cruda de cada familia a nivel del mundo, no solamente en nuestra región. Y es algo que está afectando constantemente a todos los que están viviendo el efecto de la pandemia y que muchas veces no saben cómo contrarrestarlo. Y están recibiendo inclusive esta información, pero propiamente quizás quieren dar ese abrazo, pero tienen la contrapartida. Muchas personas, yo he estado en reuniones cuando estábamos en lo grupal, en Colombia ya están abriendo nuevamente y estamos haciendo cosas hasta de 15 personas. Pero recuerdo muy bien que cada vez que termino una sesión de trabajo, saco mi celular y le digo a la gente, mire, si alguien necesita llamar a alguien de su casa, de su familia, para pedir perdón, para acercarse, mire, le presto mi teléfono, gástese todos los minutos que tiene mi plan. Pero háganlo, porque no nos llevamos nada. No hemos podido entender eso. O sea, esta mañana lo decía en un Instagram corto que hacía. Nos dedicamos más a acumular y acumular y acumular, a poseer, poseer, poseer. Vaya, mira tu closet, ¿cuántas camisas de esas necesitas realmente ponerte? Y realmente te pones 4 o 5, el resto no te las pones.
Entonces nos dedicamos fue a poseer y se nos olvidó ser. Se nos olvidó que somos personas, que somos de carne y hueso, que tenemos fecha de caducidad, que hay 2 fechas que no sabemos, el día que nacemos y el día que morimos, que la vida es un ratico. Se nos ha olvidado cosas tan importantes. Y esta pandemia, una de las cosas que nos ha traído es que nos ha recordado que somos, que no tenemos el control de nada, que somos así chiquitos frente al universo y que definitivamente no hay nada más importante que podernos conjugar en familia y seguir adelante. Pero Sabes todas las que familias tienen problemas, ¿no? hay una analogía interesante, Frank, que dice Carl Sagan. ¿Tú conoces a Carl Sagan? Él dice que la Tierra es un punto azul pálido en el cosmos. Y todas las historias de todas las civilizaciones que se han contado en ese pequeño punto azul pálido. Y nosotros los hombres siempre vivimos con la arrogancia, con el orgullo, con el egoísmo, con la prepotencia, con el tema de la acumulación, de querer tener, y entonces no compartimos. Y ahí es donde comienza a crearse mayor cortisol en nosotros, porque la oxitocina se produce cuando servimos a los demás, cuando ayudamos, cuando damos de nosotros mismos. Ese neurotransmisor poderoso que es la oxitocina es la que brinda alegría. Y me parece que la serotonina también va combinada, aunque me imagino que vas a hablar un poquito sobre esto también, o sea que voy a dejar que continúes. Sí, sin duda tenemos que encontrar y conocer la química del cerebro, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos que el lado negativo de todo lo que nos hace reactivos en la parte del estrés es cortisol, que es tóxico para el cuerpo, el cortisol tiene una característica muy interesante, y es que a diferencia de la oxitocina, el cortisol se demora más saliendo del cuerpo, se demora más metabolizándose. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tú tienes rabia con alguien y puedes durar 2 días, 3 días, 8 días, 15 días, un año con rabia con esa persona. Porque cada vez que la ves, se dispara el cortisol. ¡Pum! Dicen, no, ahí viene ese man, ahí viene José Daniel. Uy, qué pereza. Uy, no, uy, no. Sí, y se dispara. ¿Sí es? No, se nos vuelve paisaje la felicidad. Entonces, ¿por qué? Porque la oxitocina químicamente dentro del cuerpo demora mucho menos que el cortisol. Entonces, por eso hay una ley fundamental en las neurociencias para producir serotonina y oxitocina, y es que celebra constantemente las cosas buenas que te pasan, porque eso produce rápidamente eso. Entonces, si tú eres de los que llega a tu casa y dices, óyeme, qué bueno, hoy tuve un buen día, llegué a mi casa, estoy vivo, pude comer, tengo mi familia bien. Si tienes una cantidad de cosas buenas que están pasando en tu vida, ¿por qué no agradeces? Y hay un principio básico de vida, Antonio, y es que si no agradeces, ¿cómo quieres merecer más? Agradece lo que tienes. El Entonces es muy agradecimiento fácil. es como un elemento que permite que nosotros reconozcamos las cosas que tienen valor y que nos permite abrirnos la posibilidad de que inclusive ocurran milagros, porque perdemos el efecto sorpresa de sorprendernos como los niños. Yo comentaba con un amigo y le decía que cuando nosotros volvemos a ser niños es cuando se despierta en nosotros la sorpresa, ese espíritu de exploración, de preguntarnos los porqués de las cosas. A veces el genio lo perdemos cuando dejamos con la adultez de ser niños, de sonreír, de alegrarnos por las cosas que son tan sencillas a veces como lo que tú mencionabas, el correr del río, la naturaleza, el sentir la arena de la playa en los pies, el aroma de un jardín, las flores, el observar una mariposa, cosas que parecen tan simples en este momento, pero que son tan importantes, tan sanas, tan puras para el cuerpo. Leer una buena literatura, inclusive llegar hasta el punto del romanticismo, volvernos personas que conectemos con las emociones de los demás. Ese tipo de cosas son las que nos hacen más humanos. Entonces, ¿cómo yo me vuelvo más humano y menos bestia? La pandemia nos ha hecho más, ha despertado más el instinto animal en nosotros y nos ha reducido el instinto humano. Pero, pero en otras personas también ha elevado el nivel humano porque les ha, como tú mencionabas anteriormente, dado un enfoque de prioridad, pero ha sucedido un paralelo. Personas que les ha servido para bien y otros que lamentablemente no han podido aprender de esta circunstancia de la humanidad. Sí, sin duda. Hay una cosa muy interesante en una investigación que se hizo de cuántos pensamientos tenemos en un día, y en promedio tenemos 60.000 pensamientos en un día. Y más del 90% de esos pensamientos tienen una carga negativa, tienen una carga que no te sirve, tienen una carga que te pueden soslayar de cierta forma ese cortisol, disparar ese cortisol, motivar la creación de ese cortisol, ¿no? El pensamiento es una de las cosas bien complejas de nosotros controlar, pero si lo gestionamos, si le metemos cosas buenas, pues el cerebro, ¿qué es? Es una grabadora que reproduce lo que tú le metas. Si tú le metes Fran, basura, ella reproduce basura.
porque a veces se llega a este punto abrumador que te abordan todos. Creo que te saltó la señal, no te estoy escuchando, Antonio. Pero bueno, creo que ya Se fue llegó Antonio, José. se fue Antonio. Se nos cayó Antonio, pero devolviste vos, aquí estás vos. Entonces, Está por aquí. ya está por Regaló aquí por Estoy llegando aquí, Antonio. estoy aquí. no No, te se cayó. mencionaba que a veces llega este torbellino de pensamientos a la mente, de repente, y tú como que no puedes escapar de ellos, y te pasas el día completo navegando en todas esas turbulencias de pensamientos. Yo regularmente, no sé si está correcto, pero yo lo hago y me da paz, y lo voy a decir aquí para que la persona que esté viendo, si entiende que también le puede funcionar, pues lo use. Que es que yo cuando tengo muchos pensamientos que no me dejan pensar en claridad, me enfoco en una pequeña flor y me imagino una montaña muy verde y una flor blanca al final, y eso como que me trae paz. A veces como concentrarse en un pensamiento así bien pacífico trae también serenidad a la mente, ¿no? No sé si tú tendrías también alguna Sí, recomendación similar, pero es lo hay, que yo de manera personal hago. sí, es un buen ejemplo, ¿no? Digamos que la visualización es uno de los ejemplos más Correcto, poderosos. visualización. Sí, la visualización es una de las herramientas más poderosas que de la programación neurolingüística podemos hacer nosotros para, digamos, apaciguar un poco esa lluvia de pensamientos. Pero volviendo al tema del estrés y teniendo en cuenta que el estrés también lo generan los pensamientos, porque es uno de los factores también asociados a todo esto, hay una práctica muy sencilla, yo la uso y me funciona hace 13 años desde que murió mi esposa de cáncer. Digamos que fue la herramienta que más me ayudó a mí a salir de ese momento difícil. Tuve depresión 2 años y medio, me volví a casar hace 5 años, mi matrimonio no funcionó por el tema de la pandemia, tuvimos algunas dificultades muy serias, volví a tener momentos difíciles de vida, pero siempre me fui aferrando a esa herramienta y me funcionó. Y es que hay una cosa que tenemos que hacer todos y es hacer una lista de las 5 cosas que más nos gustan hacer. 5. ¿Listo? Entonces les voy a dar las mías. Las 5 cosas que más te gustan hacer a ti como ser humano. Entonces, la primera que me gusta a mí, conversar con personas. A mí me encanta conversar con la gente. Hoy casualmente en la tarde estaba hablando con una amiga de España, estuvimos hablando como una hora, me encanta conversar con la gente porque a través de la conversación me alimenta mi cerebro, aprendo nuevas cosas y me doy a mostrar y a conocer al mundo. ¿Listo? Entonces, primero, conversar. Segundo, tener un hobby. Yo tengo un hobby. Muchos de los que me conocen saben que yo soy un amante de la cerveza artesanal y de cervezas belgas, colecciono cervezas. Entonces, para mí es un hobby sentarme a trabajar, a ver mis cervezas, a probar cervezas, a ver la historia de la cerveza. Gracias a la cerveza tenemos refrigeradores, para que lo sepan. Entonces, tener un hobby. Ojo, el mío es la cerveza artesanal. Tercero, la lectura. Pero ¿cuál tipo de lectura? Tienes que entender cuál es la lectura que le gusta a tu cerebro. Fran Lázaro no lee libros, pero tiene 15 libros, pero no lee libros. Fran Lázaro lee artículos técnicos. Entonces yo soy un amigo del Harvard Business Review, de Gallup, del Foro Económico Mundial, trabajo mucho con McKinsey, con temas de McKinsey, o sea, me gusta leer mucho de lo que está El New pasando en York las Times. investigaciones. Es bueno. El New York Times también tiene algunos temas interesantes, entonces, ¿de dónde saco artículos? ¿Por qué? Porque mi cerebro necesita empezar y terminar la lectura. Y un libro, para yo poderlo leer, lo tengo que leer con metas. Entonces, si el libro tiene 300 hojas, yo le digo a mi cerebro, vamos a leer 10 hojas diarias, si no, no lo leo. Así de sencillo es. Entonces, así funciona mi cerebro. Entonces, voy en el tercero. ¿Listo? El cuarto es una cosa que, no sé, a mí me fluye y es la creatividad en el diseño de las cosas. Yo tengo más de 800 herramientas para trabajar con personas. Entonces me lo paso diseñando, me encanta. Para mí yo me meto en Wow. ese flow, se llama un estado de flow, de hecho existe. El apellido del que se inventó el estado de flow es innombrable, pero es una cosa re larga, un húngaro, pero no me acuerdo ni, o sea, es súper largo el nombre y ni me lo ha podido aprender en 13 años. Pero la creatividad constantemente, yo vivo diseñando herramientas. Entonces yo leo un artículo y de una vez creo una herramienta y digo, uy, me sirve para trabajar con ejecutivos o con personas o con equipos y de una vez la diseño. Tengo más de 800 ya. Y lo quinto, definitivamente es ese momento yo con yo, ese momento de silencio, de sentarme a ver la película yo solo tranquilo, de ver mi partido de fútbol, de sentarme a tomarme una cerveza y ver aquí el anochecer de la ciudad, ese momento yo con yo. Esas son mis 5 grandes cosas.
¿Listo? ¿Por qué es importante tener esto aquí? Porque cuando mi cerebro está saturado de información, eso se llama infoxicación. Ojo con ese término, infoxicación. Nuestro cerebro se infoxica de tanta información. ¿Por qué? El 80% de la información que entra al cerebro entra por los ojos. Entonces el cerebro todo el tiempo está así. Y si tú eres visual, o sea, si tu canal de aprendizaje es ser visual, observar, pues tu cerebro todo el tiempo está recogiendo información. Recoge, 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 recoge. Y se satura. Y se satura y reproduce gran parte de la información que guarda, porque no toda la guarda. Una la manda al inconsciente para el aprendizaje y otra la desecha porque no le sirve para nada. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Si yo tengo esas 5 cosas y estoy saturado, busco una de esas 5 que pueda hacer en el lugar que estoy o en el momento que estoy y saco mi cerebro hacia una de las 5 cosas que le generan serotonina, dopamina, oxitocina, porque son placer para él. El cerebro se mueve entre el placer y el dolor. ¿Qué quiere decir eso? Busca placer y evita el dolor. Pero si solo le muestras dolor, pues él se acostumbra al dolor. Se acostumbra. Entonces, hay un momento que tú dices, ve, hoy no me han regañado, ya me toca. Ve, mi esposa no me ha insultado, mi hija no me has insultado hoy, me toca. Ve, mi jefe no me ha tratado mal hoy, tan de buena yo. Porque se terminan acostumbrando al dolor, terminan acostumbrando a ese diestrés, a vivir estresados, a vivir saturados, a vivir reactivos y a vivir de manera equivocada la corta vida que tenemos. Es como un estímulo condicionado, parecido al a lo que hizo Pablo con los perros. Sí, Pablo, el experimento de Pablo que hizo con los perros para generarles ansiedad y bueno, hay muchos experimentos, está el de, no sé si han visto el de los niños del Marshmallow, que también es muy interesante. Sí. El experimento que se hizo en Stanford con unos alumnos de una MBA que los metieron en el sótano y los convirtieron en presidiarios y guardas de seguridad. Es una película, se llama El Experimento, donde a los 8 días les tocó parar el experimento porque las personas asumieron el rol con tal fuerza que terminaron convertiéndose como guardas maltratando a los presos. Hay muchísimos experimentos, se pueden darse gusto leyendo de todo esto, pero sí es importante que entendamos cómo estamos afectando a nuestras familias y eso cómo está afectando a la sociedad, ¿no? El estrés es una cosa seria, silenciosa, peligrosa, porque definitivamente nos están enseñando más cosas que no nos sirven para nada y no nos están enseñando a gestionar la verdadera vida que tenemos. Y una vida, desde la misma concepción de la vida, tiene estrés. Porque si tu mamá y tu papá tuvieron un hijo producto de un mal momento, ya ahí naciste con esa carga de estrés. El simple hecho de nacer de nosotros tiene una carga de estrés muy alta para el bebé y para la mamá. Entonces el estrés está presente en todo lo que somos, seremos y en todo lo que hacemos y no hacemos en la vida, ¿no? El enfoque, Fran, sería enfocarnos en el estrés bueno. O sea, ¿cuál sería el estrés que me motiva, el estrés que me ayuda a yo superarme, avanzar? Ese sería el norte que yo tendría que seguir. Sí, sin duda hay una cosa bien interesante antes de entrar en esas claves importantes en familia, pero yo creo que una cosa importante es identificar cuál es la alarma, ¿no? Sí, o sea, ¿qué es lo que genera en ti el estrés? ¿Cuándo Por se ejemplo, enciende el botón rojo? sí, el detonador, decimos nosotros como neuroentrenadores. O sea, ¿cuál es tu detonador? ¿Cuál es el que aprieta ese botón que... Y hay personas, por ejemplo, que les dispara ese detonador la voz de alguien. Sí. Solo la voz, con solo escuchar la voz, ay, ahí viene mi mujer, no, ya viene cantaleteando, no. Ahí viene el mismo de siempre. Yo, por ejemplo, aquí yo tengo un detonador de estrés. Todos los días, 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, pasa un vendedor de fruta. Y pasa con un parlante que bananos a no sé qué, y uno está en pleno webinar. Entonces, a mí me genera estrés, el señor no tiene la culpa, el señor está trabajando, ganándose la vida, está bien, está correcto, está haciendo lo demás, pero a mí me genera estrés porque yo lo oigo venir y digo, uy, estoy en plena sesión de trabajo. Entonces, ¿qué hago? Cierro ventanas, pongo música suavecita como para que él me ayude a balancear ese tema. Entonces, entendiendo eso, no, llevo el banano, llevo la piña dulce, la mandarina y eso, Virgen Santísima. Y no está. Pero también tenemos que entender que el mundo ahora es así, ¿no? Esto es así y va a seguir siendo así por mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas claves? Esas claves para evitar el estrés en casa. Entonces, empecemos. Son 5 clavecitas pequeñas, papel y lápiz, y vamos a ir discutiéndolas aquí, José. Entonces, la primera es alejarse de lo que estás haciendo. ¿Qué quiere decir eso?
Nosotros tenemos que aprender a parar en casa, desconectarnos de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y entender el rol que tenemos dentro del hogar. Tenemos que alejarnos un poquito. Entonces, el típico esposo que se sienta todo el día a ver fútbol y la esposa haciendo aseo todo el día para que él vea fútbol, pues a ver, 2021, bienvenidos. Eso ya no existe. O sea, en la casa nos repartimos las tareas del hogar, tú te encargas de esto, o a menos de que tengas la solvencia económica para tener una empleada de servicio que te haga todos los deberes del hogar. ¿Listo? Entonces, hay que alejarse un poquito de todo eso que hacemos. Entonces, ni mucho fútbol, pero sí el suficiente, porque tus hijos también te necesitan, tu esposa te necesita. Lo que tú no haces, alguien lo va a hacer. Así que cuida a tu familia. Hoy en día hay gente buscando familias, gente destruyendo familias y gente creando familias. Entonces, bonito crear una familia. Te metiste en el cuento de crear una familia y eso tiene responsabilidad de principio a fin mientras hagas parte de esa familia. Entonces, apártate un poquito, ¿no? Apártate un poquito de ese individualismo y conecta con los demás. ¿Listo? Entonces, primera clave, tenemos que apartarnos un poco de eso que estás haciendo. Lo segundo, Frank, dime. tú sabes, Frank, que en el caso mío personal, es algo que yo Vale. en mi vida lo he practicado. ¿Por qué? Porque a veces yo estaba haciendo una tarea, un trabajo, estaba haciendo algo y como que me sentía muy estresado y decía, bueno, pero déjame soltar un poquito esto y irme a hacer otra cosa en lo que mi cerebro afloja un poco. Y muchas veces sentimos miedo y debería ser lo contrario, debemos hacer lo que tú dices, soltar un poco para entonces ganar claridad. Porque cuando yo estoy tan estresado tratando de resolver una situación y no me deja pensar, el cerebro está tratando de que, evitándome que yo deje eso porque lo estoy generando estrés. Entonces, yo siento que sí, que realmente funciona. Yo lo he probado, esta parte de yo hacer una pausa, de alejarme del estrés un momentito y entonces dejar que ese estrés floje y entonces la mente funciona mejor y podemos resolver la situación mucho más tranquilo y más rápido también. No, y hay una cosa interesante con lo que dices, José, me hace recordar algo, y es que cada vez que haces una pausa, ¿sí? Tu cerebro recibe algo que es de lo que él se alimenta, y es oxígeno. El cerebro se alimenta de dos cosas, glucosa y oxígeno. Él necesita oxigenarse. Cuando tú paras, lo oxigenas. Y cuando te pares, pues échale un poquito de glucosa, échale una frutica, échale un maní, échale alguito, porque él necesita energía para seguir trabajando. Hay gente que dura 10 horas sentado en un computador. Cuando se paran, están infoxicados de información. El resultado de eso es, y fuera de eso, comen a deshoras, entonces se irritan, su cerebro empieza a ir a toda esa base de almacenamiento que tiene de proteínas, de energía, empieza a comérselas, el cerebro, los músculos terminan siendo como canibalismo, y eso es lo que le pasa, por ejemplo, a las personas que hacen estos retos, que los meten por allá en la selva y aguantan hambre, bueno, esos retos al desnudo, creo que se llaman esas cosas. El cerebro termina generando un proceso de autocanibalismo porque termina comiéndose, como no le echamos, termina comiéndose la proteína de los músculos, por eso es que los ve uno todos flaquitos, raquíticos, porque el cerebro termina haciendo eso. Entonces el cerebro necesita glucosa y necesita oxígeno. Entonces pare, deje de hacer lo que está haciendo, dele una vuelta a los niños, coma hacia alguito, respire, mi amor, te amo, besito, y siga adelante, mi hijo, porque es que el trabajo no se lo lleva a usted, no nos llevamos nada, nada, pero sí puedes dejar un legado en tu familia. ¿Listo? Entonces, uno, paremos un poquito. Yo vi un video de Japón donde ellos decían que es obligatorio hacer un receso en el trabajo. O sea, que nosotros, por ejemplo, los latinos, tendemos a hacer un trabajo por 6 horas sin parar. Y ellos dicen que tú necesitas obligatoriamente un receso, que necesitas tomarte un descanso. O sea, que si tú te sientes cansado, agotado, tú tienes el permiso de pararte 10 minutos y descansar. Aunque sea dormirte en el escritorio o en una silla, puedes hacerlo porque lo necesitas. Para ser productivo necesitas hacer esa pausa obligatoriamente. Sí, el cerebro a mediodía, y esto es una recomendación para los líderes que nos están escuchando, que seguramente hay muchos, no hagan reuniones los lunes a las 7 de la mañana, ni hagan reuniones los viernes a las 5 de la tarde, eso no sirve para nada. Sí, Listo. No sí, sirve para nada, tú eso lo no has sirve dicho. para nada. El cerebro, el lunes a las 7 de la mañana, ¿en qué está pensando el cerebro? Está pensando en que viene del fin de semana. Él está pensando, ay, tan rico, estuve con mis hijos en la playa, Totalmente. el cerebro no está dispuesto. Los mejores días para reuniones son martes, miércoles y jueves. ¿En qué horarios? De 9 a 11 y de 3 a 5. Lean un poquito de lo que se llama
los ritmos ultradianos del cerebro, se llama eso, ritmos ultradianos del cerebro, técnica MAI 8, se dice MAI 8, técnica MAI 8, ritmos ultradianos del cerebro. Viernes a las 5 de la tarde el cerebro dice, no me fregué, yo voy para el fin de semana, voy a descansar, me voy con mi familia de paseo, ahorita no tengo ganas de pensar. Ya. Sí, no, chao. Tu jefe te está hablando del proyecto y tú estás pensando en que el No fin de semana ya tengo que irme para... y yo no, tengo que sacar la carpa para llevar a los niños, el asador para asar la carne, tengo que lavar el carro, el cerebro está en otro cuento. Yo vi uno que Entonces, lo a hace veces... reuniones viernes a las 7 de la noche. Viernes a las 7 de la noche. No, viernes a las 7 de la noche con unos amigos tomándose una cerveza. No, viernes a las 7 de la noche. No, están locos. Bueno, muy bien. Segunda clave, moverse. Ajá. Segunda clave, moverse. ¿Qué implica eso? Nosotros cuando estamos en casa, sí, producto de todo lo que nos ha invitado la nueva normalidad, porque ya pasamos por pandemia, cuarentena, aislamiento voluntario y ahora es nueva normalidad. Eso todos los días cambia de nombre. A veces suena hasta más bonito. Muy bien, moverse, ¿qué implica? Cambia de lugares de trabajo dentro de tu casa. ¿Sí? Si te repartes los espacios de trabajo con la esposa y los niños, rótense. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mi oficina aquí atrás, mi escritorio aquí atrás, aquí estoy sentado en el sofá de la cama, a veces me siento en la barra donde almuerzo, a veces trabajo allá en el cuarto mío. Muévanse dentro del espacio, muévanse. El cerebro necesita ver información diferente, pero si todos los días ve lo mismo, todo se nos vuelve paisaje. Entonces necesitamos movernos, rótense. Entonces le dice, mi amor, usted le toca en la barra hoy y a mí me toca en el sofá. Y a los niños les toca en el cuarto de ellos. Mis amores, mañana a ustedes les toca en la oficina, mi amor, a usted le toca en el sofá y a mí me toca allá en la oficina, no sé qué. Muévanse un poquito, hagan que las cosas se muevan. Cuando nos movemos, el cerebro cambia de ambientes. Al cambiar de ambientes ve cosas diferentes. Muevan las cosas de su casa. Y el movimiento, Fran, es energía. El movimiento es energía, deja que la energía fluya, ¿no? En Feng Shui se habla mucho del tema de mover, de saber ubicar las cosas dentro de la casa. Yo no sé de eso, pero he leído un poquito. Yo no soy experto en todo, pero me gusta leer. Entonces, y eso es verdad, uno tiene que leer de todo un poquito. Sí, uno tiene que leer de todo un poquito porque uno nunca sabe qué le van a preguntar. Entonces, y si no sabe, diga no sé, pues no se ponga a inventar, no caiga en el efecto Dunning-Kruger. Sí, no sé, porque hay gente que cae, hay una cosa que se llama el efecto Dunning-Kruger, y no Freddy Krueger, sino Dunning-Kruger, que son las personas que terminan hablando de todo y no saben de nada. Entonces, meten la cucharada, dicen aquí en Colombia, meten la cuchara en todo. Entonces, muevan al final las todos cosas. Dicen, ¿qué fue lo que dijo? Entonces, bueno, ¿cómo están? Estamos aquí hablando un poco de la importancia de la química cuántica. Química cuántica. Ah, sí, química cuántica, claro, química cuántica, sí, química cuántica. No, bueno, la química es la combinación de los metales y la cuántica de cuántos metales le meto a la química. Entonces, la química cuántica no existe. Entonces, empezamos a hablar de locura sin saber de lo que estamos hablando. Se llama el efecto Dunning-Kruger. Lean un poquito de eso, que es una historia bien chistosa, como la crearon dos psicólogos por un ladrón en Pittsburgh, me acuerdo. Muy bien, moverse, muevan las cosas, muevan el sofá, cambien de puesto las cosas, corra la mata para un lado, corra el cuadro para el otro. Hay cuadros que cambian de color y ni se dieron cuenta, porque no los mueven. Muevan las cosas, hagan que la energía fluya para que su cerebro cambie de paisajes y empiece a ver nuevas formas, nuevos caminos, nuevas sinapsis, Fran, nuevas rutas neuronales. Este movimiento también genera sensaciones y emociones distintas dentro de nosotros. Sí, Cuando tú cambias las cosas, también te sientes diferente, ¿cierto? Sin duda, adicional a eso, como la mayoría de nosotros somos visuales, de cada 10 personas en el mundo, yo creo que 6 son visuales. Por ahí dos auditivos y 2 kinestésicos. Como somos tan visuales, todo entra por los ojos, entonces todo nos llama la atención. Entonces, ve, mira, se me dañó el material y no me había dado cuenta. Y era que duró 10 años allá y cuando lo cambiaste de puesto te diste cuenta. Entonces, cuando empiezas a mover las cosas en tu casa y a rotar y a mover la energía, estás permitiendo que ella fluya y al fluir, acuérdense que la energía no se destruye, ¿sí? Solo empieza a cambiar de formas. Entonces, ¿cómo estás haciendo para que esa energía fluya? La tercera clave de 5 es cambien su entorno. ¿Y qué quiere decir eso? Si puedes trabajar en tu oficina, si puedes trabajar en un coworking, si puedes trabajar en un parque. Hoy en día con la conectividad se puede uno conectar donde sea. Entonces ya ese mito de que no, que tiene que ser en la oficina conectado en un metro cuadrado con una silla chueca y al frente un compañero y 2 paneles aquí, ya eso no. El cerebro necesita cambiar de entornos. Diversidad.
Yo me acuerdo y recordaba ahorita, Antonio, me llamó la atención, haciendo un proceso de coaching ejecutivo, llegué a trabajar con una clienta, como es la gente caprichosa en algunos temas, y llega y me dice, a mí me gusta nadar todos los días a las 3 de la tarde, nadar en una piscina. Y yo le dije, no hay problema, a esa hora llego. ¿Qué hice yo? Entonces, yo llegaba, me ponía mi pantaloneta, metía las piernas en la piscina y trabajaba con ella el proceso de coaching y ella nada. Iba, volvía, le hacía la pregunta, iba, volvía, le hacía el ejercicio, iba, y así hicimos el proceso. Entonces, uno tiene que cambiar sus entornos. Yo he trabajado, por ejemplo, una vez trabajamos dentro de una cocina, como haciendo un ejercicio de cocina, hice un coaching experience, haciendo un tema de experiencial cocinando con la gente. He hecho cata de cervezas de liderazgo. ¿Sí? Entonces a la gente le enseño desde las características de la cerveza cuál es su estilo de liderazgo. Entonces, ¿cómo nosotros cambiamos los entornos para que esto sea más fácil para el cerebro y el cerebro se divierta? Si el cerebro no se divierte, no aprende. Ley fundamental de las neurociencias. Un cerebro que no se divierte, no aprende. Ponga un niño con un profesor en el tablero, llenando el tablero de cosas, y el niño, pero saque ese niño al parque y enséñele la naturaleza. Saben más de biología cuando lo llevas al parque que cuando se lo muestras en un tablero, porque se divierte. Entonces el cerebro cuando se divierte dice oxitocina, dopamina, qué belleza, me encantó, guarda, y lo recuerda más fácilmente. El cerebro recuerda de dos formas, a Ahí través de está el caso imágenes, a través de de imágenes y a Silicon través de Valley. sonidos. Sí, a través de imágenes y a través de sonidos. Entonces, hoy en día las oficinas son inteligentes, son divertidas. Google tiene toboganes, tiene pelotas, la Correcto. gente se sienta en pelotas, no en peloto, en pelotas, que es diferente. Pantalones cortos, chancletas, Sí, yo me t-shirt, acuerdo nadie que va con esta yo formalidad. me acuerdo que por allá en el año 2008, sí, en 2007, me tocó ir a trabajar a Costa Rica un tiempo y trabajé en Intel, Costa Rica. Cuando yo llegué a Intel, pues el típico que no conoce la cultura, llegué a Intel y pues sí, pues, a entrar a trabajar y me preguntó la niña, ¿cómo quiere que le ponga en su carnet? Yo, ¿cómo así? Me dijo, no, pues ¿cómo quiere que lo llamen aquí? Yo, pues Fran. Yo, ¿por qué? Y le pregunté por qué. Me dijo, no, aquí le ponemos el nombre a la persona como él quiere que lo llamen. Entonces empecé a darme cuenta de los carnetes. Entonces decía el negro, el flaco, el pato, el loco. Yo. Entonces, a veces, sí, vivimos Pato loco, sí, pato loco. el indio, la gente iba en pantaloneta, la gente iba como que yo ve, Ay, pero ay, ay. nosotros aquí tenemos unas creencias y unas cosas que nos han ido, pues, instalado de cierta forma. El La sistema cuarta de de cinco, creencias. sí, la cuarta de cinco es llama a alguien, ¿no? Oiga, llamen. Los amigos se perduran en el tiempo, sí, pero échale una llamadita al amigo. Oiga, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué es de su vida? ¿Cómo has estado? ¿En qué te puedo servir? Hoy estoy haciendo esto, ¿vos qué estás haciendo? Se nos olvida conjugarnos, pero ahora todo es carita feliz, pulgar arriba, miquito con Emoji. ojos tapados. Cuando se crearon Me los gusta, emojis, me encanta, cuando, me sí, importa. cuando se crearon los emojis, se crearon con la intención de ponerle emoción a las palabras, porque las palabras eran literales. Entonces, ¿qué es el problema del chat? Cuando tú lees un chat, la interpretación es tuya, pero yo lo escribo. Entonces dijeron, pongamos emojis como para que la persona asocie no solamente la palabra, sino la emoción a través de emojis. Listo. Pero ahora es carita feliz, entonces, ¿cómo estás? Y uno dice, pues, ¿qué tanto es decir, óyeme bien? O por lo menos El usan emoji mensaje de vino a voz. sustituir entonces la expresión. De cierta Ya forma, no, sí, vino a reemplazar un poco la emoción, pero acompañada de palabras, no solo. Entonces, cuando tú lo pones solo, incluso ya hay combinaciones de emojis que significan algo. Yo no soy millennial ni soy centennial, soy cuchenial, como digo yo, mentira, yo soy generación X, y esa generación X, pues vivimos una cosa muy importante en la vida, y fue todo el cambio de la tecnología. Nosotros nos tocaban los teléfonos de discado, de marcar, de ir a una esquina, meterle una moneda. Hoy en día, si querías estudiar, tenías que ir a una biblioteca y sacar fotocopias para poder estudiar. Hoy en día todo está aquí. Aquí tienes 50.000 cosas. Entonces llamen a la gente, óyeme, ¿cómo estás? ¿Qué hubo mamá? ¿Qué hubo papá? ¿Qué es de nuevo? ¿Qué hubo hermano? ¿Qué es de tu vida? ¿En qué andas? Porque esa persona quizás tenga la posibilidad de abrirte una puerta que estaba cerrada para ti. Cuando tocas esa puerta, probablemente la abras. Muy bien, y por último, y esta me encanta cuando se habla del estrés en casa, y es que sean compasivos con ustedes mismos. Nosotros tendemos a ser compasivos con todo el mundo, ¿sí?
Entonces te Y no nos perdonamos entiendo, a nosotros mismos, pero perdonamos a nosotros todos, nos pero menos a damos nosotros. palo como, pero mejor dicho, pero es increíble, o sea, nosotros nos ponemos los guantes y empezamos, tum, 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 tum. Y ya cuando tenemos los ojos así, entonces damos en la nariz. Y ya cuando tenemos la nariz así, nos damos en la boca. Ya cuando tenemos la boca así, ya se ha desinflamado los ojos, entonces volvemos a los ojos. O sea, en eso no lo pasamos. En un sentido de autoflagelación constante, y si tú no estás bien, tu familia no va a estar bien. Si tú no estás sumándole a tu familia, no vas a estar, tu familia no va a estar bien. Si no eres un componente positivo de tu familia, difícilmente vas a lograr que tu familia sea esa familia que quieres ser. Tus hijos te están observando, tu esposa, tu esposo cree en ti, eh, te prestó su tiempo para crear una familia, te prestó su espacio para que se conjuguen juntos, te prestó sus sueños para lograrlos juntos, trabaja para que sea más fácil para todos, hagan que valga la pena. Pero el estrés en casa, si no se aprende a manejar, harán parte de la estadística de este lamentable mundo y es cada vez más separados, cada vez niños más solos, cada vez personas sumidas en depresión y en ansiedad, pero ese es el mundo, ¿no? ¿Cómo vivimos el mundo? Si El, nos enseñaran ese, estas cosas en el colegio, ¿cómo sería este mundo, no? ese Fran, último mira, punto, Frank, es interesante porque me recuerda mucho a mí el tema del segundo mandamiento de Decálogo, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces el Mm, tema es que el primer amor eres tú. La primera mm. persona en amarse debe ser tú para poderte entregar y desbordarte a los demás. Y ahí es donde casi el 99% del ser humano se equivoca y falla. Mm. Sí, sin duda, nosotros vivimos en un mar de inconsciencia. 99.99% todos los nueve que tú quieras a la derecha de la población mundial es inconsciente. 0. Todos los ceros que tú quieras, uno de la población mundial es consciente. Tratamos de ser conscientes en algunas cosas, ahí vamos avanzando. Pero no hay nada más importante, nada más bonito, nada más fuerte que el poder de la familia. Así Eso es. Fran, nada lo puede. de verdad que hemos sido nutridos enormemente con tus palabras, con tus consejos. Gracias por dedicar todo ese tiempo que sé que dedicas a aprender para poder dar. Tú estás gastando tiempo, usando tu tiempo productivamente para entonces darnos a nosotros de ese maravilloso Invirtiéndolo conocimiento. bien. Vamos a darle un saludo especial a nuestra fan destacada, que es Esmin Rosario, que siempre está con nosotros y se quedó la transmisión entera. Esmin, gracias por haber acompañado en este webinar con Fran Lázaro. Fran, nos gustaría que nos dejara unas palabras finales para nuestro público en cuanto a nosotros, el estrés y la casa. Hemos Muy visto bien. que en estos últimos años los matrimonios han tenido una Mm, subida, pero en los divorcios. Entonces, La escala ¿cuáles va palabras ascendente, inclusive. nos dejas sí, para este tema del estrés en la casa? muy bien. Estrés en casa, sencillos. Aprendan a manejarlo, a gestionarlo es la palabra adecuada para esto. Identifiquen cuál es ese detonador que dispara en ti todas esas reacciones positivas o negativas en tu vida. Haz un listado de las cosas que te gustan hacer y compártelos con tu familia. Incluso hazlo en familia, a todos. Háganlo, sentemos. ¿Qué nos gusta hacer en familia? Y usemos eso en familia. Recuerden que pase lo que pase, mañana vuelve y sale el sol. Cada día es una oportunidad. Todos los días hay una oportunidad para ser quien quiera ser. Deja a un lado lo que no te sirve, bota la basura, empieza de nuevo. La vida es muy corta. La vida es muy corta. Esto se va muy rápido. Recuerden un día a la vez, vivan un día a la vez, vívanlo bien, tranquilos. Nadie tiene la vida perfecta y es la peor palabra del diccionario. Perfección es la peor palabra del diccionario. El que se la inventó no tenía más nada que hacer ese día. Por eso quiero invitarlos hoy a que entiendan que el poder de la familia es de las cosas que nos mantienen en equilibrio hoy. Ojalá ese poder sea positivo en tu vida, porque si es negativo, también dale la oportunidad a esa persona que consiga una nueva vida. No seas egoísta. La gente necesita avanzar. El estrés es una realidad y tenemos que aprender a vivir con ello. Y aprender a vivir con ello es entender cómo funciona el cerebro y cómo frente a la forma como funciona mi cerebro, puedo hacer más fácil mi vida y la vida de los demás. Fran, como todas las películas, esta ha llegado a su final. Un abrazo inmenso desde República Dominicana para ti. Agradecemos inmensamente que tú hayas sacado tu tiempo para venir a compartir con nosotros. Un gran honor, Frank. Sí, Tremendo. ha sido un honor recibir de ti estas informaciones, esos consejos que son, yo siento que son en mi vida valiosos y voy a empezar
perdón, voy a empezar a aplicar porque sé que nos hacen falta, de verdad que sí. Fran, A un gran ustedes, abrazo desde gracias. República Dominicana hasta Colombia. Realmente hemos recibido una cátedra valiosa de conocimientos que van a servir para edificar las familias en República Dominicana, Colombia y el mundo. Y ojalá no sea esta la única oportunidad en la que podamos conversar contigo, sino que vengan muchas más. Un Queremos abrazo invitar a a la gente antes todos. de que Fran se vaya a seguir nuestra página de Atlas Institute en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Y también a seguir la página de Línea Positiva. En Línea Positiva podemos encontrar muchos temas en la página de Línea Positiva en Facebook y en Instagram. Pueden ustedes también encontrar muchos temas relacionados con lo que hemos hablado, con las emociones, el estrés, la familia, temas muy importantes que le pueden ayudar a ustedes en el tema del estrés en el hogar. Fran, un abrazo, bendiciones. Nos vemos en la próxima. No, no se quiere despedir.